Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 173 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado En la misma onda. Papá, ¿qué onda es esa? Pues mira, bueno, si nos ponemos así tan sintéticos y me preguntas que cuál es la onda, te he de decir lo siguiente. Vamos a ver, yo he dedicado mucho tiempo a pensar desde la perspectiva de la comunicación interpersonal, por qué con algunas personas nos entendemos más fácil que con otras, ¿verdad? Y claro, si le empiezan a preguntar a uno, bueno, ¿con quién te entiendes bien? Y uno hace la lista y resulta que de ahí a mí me sale por cualquier lado que lo mire, que me entiendo mejor con las personas a las cuales amo o con las cuales siento cercanía afectiva, y me cuesta más entenderme con las personas que son más distantes, con las que no me entiendo, con las que, lo confieso, me encuentro como miembro de otra tribu y tal. Y entonces, bueno, el tema del artículo es no una afirmación solamente de que nos entendemos mejor con otros por razones afectivas, sino que es una constatación con esa maquinita famosa de hacer resonancias magnéticas funcionales que prácticamente miran en el cerebro cuáles son los núcleos cerebrales que se activan en determinadas circunstancias. Y cuando el experimento que relata el artículo de Scientific American que estoy comentando, pues lo que hacen es eh, ponerle unos electrodos no, unos electrodos no, ponen a la gente en un aparato de medir resonancias magnéticas. Es un aparato, es incomodito, ¿verdad? Es un tubo que se mete dentro de otro tubo y ahí te están mirando el cerebro. Un tubo grande en que estás acostado y te meten dentro de otro tubo más grande para irte haciendo un scanning de cerebro. Y lo han hecho con personas que están conversando. Y entonces, según van conversando y según van acercándose afectivamente, asintiendo y tal y cual, se empiezan a activar núcleos del cerebro de ambos que son eh, semejantes, lo cual permite afirmar que cuando la gente se está entendiendo, creo yo que cuando la gente tiene voluntad de entenderse, se te empiezan a activar los mismos núcleos cerebrales. ¿Qué quiere esto decir? Pues hombre, lo que quiere decir es que cuando nos hablamos y nos vamos entendiendo, lo que ocurre es más parecido a que empezamos a resonar con lo que la otra persona nos dice, es más parecido a eso que si nos estuviéramos intercambiando unos papeles y que cada vez vamos diciendo, hombre sí, porque cuando nos vamos intercambiando papeles, imagínate que estamos intercambiando correos electrónicos y los vamos leyendo, ahí lo que vamos haciendo es diciendo, hombre, tienes razón, pero el contenido de razón de un mensaje se queda corto con el contenido afectivo racional de un mensaje. Vamos a ver, cuando un profesor está explicando algo en la pizarra, todos los estudiantes reciben el mismo contenido racional. Pero cuando un estudiante tiene respeto, cariño,
admiración por su profesor, está recibiendo no solamente lo que está escrito en la pizarra, sino que está recibiendo un contenido afectivo. Por eso uno tiene profesores que dejan una huella más profunda. Seguramente los admirábamos más, los queríamos más, eh, queríamos parecernos más a ellos, quién sabe, ¿verdad? Y entonces, eso es de lo que habla el artículo, de cómo antes no teníamos una respuesta para esto, pero ahora después de estas resonancias magnéticas del cerebro, como que tenemos la respuesta de que nos vamos hablando y vamos consiguiendo que haya una misma sintonía en núcleos cerebrales del que habla y del que escucha. Y esto me parece que es maravilloso, una maravillosa confirmación de algo, pues que lo sentíamos intuitivamente. Em, a mí me encantó el artículo. Creo que tiene una gran cantidad de preguntas muy sugestivas sobre por qué operamos como operamos a Ujú, nivel colectivo. Me parece que de esto hablamos mucho. Vamos a ver, perdón. Lo que me parece es algo de lo que hablamos mucho. Lo que me parece es que em, tenemos una enorme cantidad de atributos eh, biológicos que ujú, fueron diseñados para la vida en sociedad. Somos una especie social, sí, ¿verdad? No somos jaguares que andan por ujú, ahí solos toda la vida, excepto cuando copulan para procrear. Y ujú, después solos toda la vida. No somos esos, ¿verdad? Somos seres sociales ante todo. Y me parece que el mismo título del artículo, de estar en la misma onda, inmediatamente evoca en mí el concepto de frecuencia y de vibración y de reverberación, perdón, de todos esos conceptos que tienen que ver con lo que sucede en las ondas electromagnéticas cuando entran en una misma vibración. Por ejemplo, a- alguna vez habrás visto un, un documental o por lo menos un video corto en YouTube de qué es lo que pasa cuando la frecuencia del viento eh, 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 se sincroniza con la frecuencia así, material de un mm, puente y el claro, puente se cae, sí, no lo para ujú, nada, ¿verdad? ujú, Entonces los que diseñan puentes ujú, tienen que asegurarse de que nunca entren en la misma frecuencia los materiales que utilizan ujú, y la oscilación que tiene el claro, diseño estructural con fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? ujú, O ujú, lo que pasó en el terremoto de Kobe en Japón en los años 90, que no fue un terremoto muy fuerte, pero la vibración de la tierra hizo que el suelo, que era un suelo más o menos pantanoso, como una arena movediza, ajá, entrara a vibrar a la misma frecuencia del terremoto y la ciudad colapsó. ujú, ujú, Y ujú, bueno, esto lo sabemos solo porque eso pasó. No es que los ingenieros japoneses hicieron algo equivocado durante 200 años. Es que jamás nadie sabía que esto podía suceder, lo de vibrar a la misma frecuencia. ujú, Pero entre seres humanos, vibrar en ujú, la misma frecuencia energética es algo que hacemos todo el tiempo. sí, Para empezar, tus tímpanos están vibrando en una frecuencia que te permite entender la vibración a la que vibran mis cuerdas vocales, a pesar de que nos estamos comunicando por medios digitales, ¿verdad? Y entonces ahí ya hay una resonancia que nos permite comunicarnos. No, ujú, no quiere decir que nos permite entendernos, esa es otra cosa, sí, 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 pero nos permite comunicarnos. ujú, Y si estuviéramos hablando en persona, podríamos percibir gesticulaciones, podríamos percibir eh, movimientos corporales no faciales, ujú, podríamos percibir olores que aunque no son conscientes, nos permiten entender y sincronizar esa frecuencia. Me parece, ahora que dije que no es lo mismo eh, eh, comunicarse que comprenderse,
me parece que la comprensión es más complicada de lo que imaginamos. Ujú, Yo creo que es más fácil. Bueno, vamos a ver, te propongo el siguiente ejercicio imaginativo. Imagínate que eh, decidimos tú y yo sentarnos en una mesa con una caja de un rompecabezas de 500 piezas y no hay truco, ahí están todas las piezas. ujú. Y nos sentamos tú y yo a armar ese rompecabezas y estoy seguro que al cabo de un par de horas lo habremos armado, aunque no hablemos. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Entonces, somos capaces de comunicarnos a pesar de que no hablamos, de cooperar a pesar de que no hablamos. Y entonces, bueno, hemos progresado, por lo menos hemos progresado en la demostración de que no es necesario comprendernos. Yo no tengo que pensar igual que tú, ni tengo que estar alineado a tu ideología y a tus creencias y tal, para poder, eh, comunicarme contigo y para poder co-crear y construir y cooperar, ¿verdad? Entonces me parece que nuestra especie está más diseñada para la cooperación en sociedad que para la comprensión de valores y virtudes filosóficos de lo que es bueno y lo que es ético y eso, ¿verdad? Creo que esas son cosas más complicadas, mucho más complicadas y que un, son ahí como una burbujita de experimentación que hemos creado como civilización, mejor dicho, como especie. Pero 100.000 años antes de que fuéramos capaces de filosofar y de apreciar la ética y de elegirla, eh, ya podíamos construir y cazar y comer y reproducirnos y vivir en paz. Eso. Y lo otro es que dos cositas más. Una es respecto a la confianza, que a mí me parece que la confianza, bueno, vamos a ver, quiero recomendarle a nuestros oyentes un excelente libro que voy por medio camino, pero ya lo puedo recomendar, que es un estudio científico de un autor que el libro se llama El factor de la confianza y explica eh, todo lo que se sabe sobre la neurociencia de la confianza, la parte endocrinológica de la confianza, lo que implica la liberación de oxitocina en el cuerpo y cómo esa confianza se puede cultivar y provoca mejores resultados organizacionales medidos por una larga serie de indicadores, ¿verdad? Entonces creo que la confianza es un elemento muy importante que tiene que ver con ese tipo de vibraciones. Y ayer estaba viendo el libro que decía, si usted tiene que tener una conversación difícil con alguien, lo mejor para ambos es que esa conversación sea en persona. Y entonces Ajá. ahí hablaba de los aromas y de las hormonas y de las expresiones faciales y no faciales, Ujú, más ujú. allá de lo que se habla, ¿verdad? Y lo último que quiero decir a manera de introducción, o tal vez conclusión, qué sé yo, es que hay culturas, y esto tú lo habías postulado hace 35 años, hay culturas donde someterse a una vibración energética colectiva cada cierto tiempo es, es un ritual de limpieza, de sanación, de borrón y cuenta nueva, de reafirmación cultural, de perdón, etcétera, ¿verdad? El mejor ejemplo son aquellas culturas donde hay carnavales. Pues obviamente casarse con una brasileña a uno nadie nunca se lo dice, pero es de cierta manera como vivir una vida en carnaval. Y después de haber participado presencialmente en un carnaval en Río de Janeiro, entiendo perfectamente por qué esa cultura es como es y vibra en esa frecuencia energética y no quiere decir que no tengan problemas. Quiere decir que tienen una actitud muy, muy sutil para lidiar con muchos de esos problemas, ¿verdad? Y creo que esa sutileza proviene del hecho de que durante 4 días escuchan la misma música, vibran al mismo son, están todo el mundo en la misma nota, lo que se ve en televisión tiene que ver con el carnaval, lo que hay en la calle tiene que ver con el carnaval, lo que sucede en las playas tiene que ver con el carnaval, y es como un borrón y cuenta nueva, cultural, ¿verdad? Así que eso también creo que
que aporta a lo que decía el artículo que nos compartiste. Ahí en lo que dices me da como unas pistas, ¿verdad? Ve, por ejemplo, uno ve una mejenga de fútbol eh, ahí en una mejenga de fútbol de barrio y la gente, los jugadores en todo el partido se tienen que estar gritando, se piden la bola y aquí y pasarla y no sé qué. Y ves un partido profesional y los jugadores parecen mudos, ¿verdad? No se tienen que estar diciendo nada. Bueno, creo que lo que han hecho es que un buen director técnico los convierte de una horda que va detrás de una pelota de fútbol, los convierte en un grupo que baila un ballet sin música, porque no la necesitan, porque ya saben cuál es la pieza que están bailando, ¿verdad? Yo creo que la aspiración de un director técnico debería ser siempre convertir al equipo de fútbol en un ballet, ¿verdad? Y claro, alguien diría, ¿y dónde se ve la bola en el ballet? Y diría, entiendo que hay muchos entrenamientos que lo que tienen por finalidad, entrenamientos de equipos de fútbol, es jugar sin bola, gestionar el espacio, ¿verdad? Gestionar el tiempo. Lo de la bola, esto daría para mucho pleito con los futboleros. Lo de la bola es un pretexto para obtener una coordinación exquisita para lograr unas determinadas metas. Y ya puesto y suelto en esto, diría yo, ¿qué tal si entrenáramos a la gente jugando fútbol, a la gente que pertenece a una empresa? Coges al departamento de contabilidad de una empresa y lo entrenas a jugar fútbol. No esperas que gane ningún campeonato, pero sí esperas que estén atentos a lo que el otro hace, que sean apoyadores de lo que el otro está haciendo, que tengan una meta común, eh, que se alegren por el éxito del grupo, venga de quien venga. Todo esto sería una forma de entrenar a un buen equipo de trabajo a partir del fútbol, ¿verdad? Bueno, de hecho, eh, esa cosa, ese entrenamiento que se hace con personas para el trabajo y que se denomina eh, entrenamiento de exigencia en lo natural, ¿verdad? Eh, Ir y acampar con un grupo de compañeros de trabajo y tener que encender el fuego y cocinarse las tortitas de carne para la noche y tal, eso desde luego ayuda a que se integre el grupo. Y ayuda a que se integre el grupo, creo yo, que a base de un concepto muy importante que mencionabas, que es la confianza, ¿verdad? Que por cierto, en nuestra lengua eh, no tenemos una distinción entre confianza y confianza. Vamos a ver, confianza es en, en castellano esperar del otro un determinado comportamiento que para los dos es satisfactorio. Eso es confianza. Pero también confianza es eh, poderte llamar con un sobrenombre o poderte eh, eh, poner la mano en el hombro y eso es otra cosa. La primera confianza es una confianza moral. La segunda confianza es una confianza informal, etcétera. Y a los jefes, cuando les hablaba de la necesidad de crear confianza, siempre me daba a mí el temor
de que estuvieran diciendo, ah, no, 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 si uno le da mucha confianza al equipo de trabajo, luego le das la mano y te agarran el codo, ¿verdad? Y no, cuando distinguiéramos que confianza es esperar del otro un comportamiento funcional para lo que tenemos que hacer y no necesariamente es ni reducir el respeto, ni saltarse las diferencias, etcétera, ¿verdad? Eh, Creo que nos falta en español, en castellano, esa distinción de confianza una y confianza dos. Sí, eso es. Hablando de fútbol, que también siempre hablamos de fútbol, despidieron al técnico de la Selección Nacional de Costa Rica en contra en Ah, contra sí, en de mi contra voluntad. de Sí, tu voluntad, no yo era digas, el único costarricense que conozco que no quería que lo quitaran. de veras. Solo para que quede aquí, para la posteridad, le agradezco para siempre haber hecho debutar a 22 jóvenes en la selección, 14 de ellos durante un proceso eliminatorio dificilísimo. Fue así de valiente él. Y ayer que lo destituyeron, él dijo que el comité ejecutivo cuando lo contrató le pidió que provocara un cambio generacional. Entonces él probó 107 jugadores en la selección Caramba. y a Ujú, 22 los hizo debutar, algunos de los cuales ya han jugado 6, 8, 10 partidos, ¿verdad? Eso es sí. mucho más de lo que suele jugar un nuevo jugador con un nuevo técnico en procesos como estos, que son Ujú, de ciclos cortos porque tienen poco tiempo para trabajar con ellos. Así que sí. se lo agradezco mucho a él, a pesar del 7-0 que nos metió España. Pero hablando de Ajá. fútbol, la filosofía del fútbol total que, cuyo máximo exponente es Johan Cruyff, y no es así Rolf. como se pronuncia el apellido, pero ya averiguaremos cómo se pronuncia. Johan Cruyff eh, formaba parte de esta escuela de fútbol del Ajax de Ámsterdam en los años 70, que ganó 3 Copas de Europa, luego pasó con la selección holandesa, jugaron 2 finales de Copa del Mundo en el 74 y en el 78, que les echaron el rey los militares argentinos de la época. Y después él pasó al Barcelona y luego fue técnico en el Barcelona, y como técnico en el Barcelona, en el equipo que dirigió, tenía a un mediocampista defensivo llamado Josep Guardiola. Eh, y fue revolucionario el Barcelona de Cruyff como técnico y como jugador también. Pero a lo que voy es a que el fútbol total, que es esta filosofía de juego que ellos promovían, que ellos promueven, porque Guardiola sigue llevando adelante esa escuela. Y hemos dicho que Guardiola ha simplificado el fútbol en una matriz que consiste en tomar decisiones con bola y sin bola, en defensa y en ataque. Entonces, en Ujú, esa ok. simple matriz de 4 variables, 4. Ujú, tú estás en la cancha y ya sabes si estás con la bola o no, y si estás atacando o no. Y en función a esa situación en la que estás, tienes que tomar decisiones. Pero la pregunta que se formula el equipo y cada individuo del equipo en todo momento es, ¿qué es lo que esta situación necesita? Entonces es una cantidad enorme de tomas de decisión que se toman, como dijiste, sin hablarse, pero sabiendo que si alguien tiene la bola y lo están marcando, otro tiene que crear un espacio, ujú, ¿verdad? Literalmente tiene que crear un triángulo para que si hay 2 jugadores aquí y hay un contrincante en el medio y la bola no podría pasar a través del contrincante, entonces alguien se desplaza por acá para que haya una posibilidad de pase, y eso es lo que esa situación requería en ese momento, ¿verdad? Y creo que esa pregunta, bueno, no sé qué pasaría si uno aplica estas técnicas a la organización, a la institucionalidad pública, a la vida en familia, porque el fútbol es altamente impreciso. El fútbol es tan impreciso que es aceptable, y a veces se celebra que un partido termine 0-0, ¿verdad? Y además, el fútbol es tan impreciso que un equipo puede tener 25 llegadas a marco y no meter ninguna y recibir un contragolpe y perder.
que fue lo que le pasó a los pobres japoneses en el partido del Mundial contra Costa Rica, que ahí nosotros fuimos los que ganamos, a pesar de que fue tan desproporcionado el volumen de juego entre un equipo y otro. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrada nuestra selección, porque juega un estilo que tiene que ver con cuidar muchísimo que nadie entre al marco nuestro, ¿verdad? Tener un portero iluminado y, y tenemos una ocasión de gol de tratar de aprovecharla, aunque pateemos mal la bola, que es lo que pasó en ese partido contra Japón, con todo respeto para don Kaiser Fuller. Y esa imprecisión del fútbol me hace pensar en dos cosas. La primera es, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos ajustarle una vueltica de rosca la precisión al fútbol? Ya sea con algún tipo de magnetismo entre el pie y la bola, algún tipo de ajuste que haga que muchas de esas jugadas que pasan cerquísimo fueran gol o fueran a marco, por lo menos, ¿verdad? O hacer el marco un pelito más grande. Yo no sé si eso cambiaría mucho el resultado del fútbol. Y lo otro que me hace pensar es que creo que mucha de la euforia que despierta el fútbol tiene que ver con que meter un gol es muy difícil y muy improbable. Y entonces percibimos, aunque no seamos futbolistas profesionales, el grado de, eh, de, de improbabilidad de que un gol se meta, o por la gran factura técnica del jugador, o por la distancia del disparo, o por el minuto en el que se anota. Por cualquiera de esos factores percibimos como afición la improbabilidad del gol, y por eso es que desata una euforia totalmente diferente a la que desata cualquier otro deporte, ¿verdad? Ni el fútbol americano, ni el básquetbol, ni el béisbol, ni el golf, ni ningún otro deporte desata ese nivel de euforia, y estoy sugiriendo a manera de hipótesis que tal vez tiene que ver con el hecho de que el deporte sea tan impreciso, ¿verdad? Ese deporte en particular, el fútbol. Volviendo o siguiendo con el fútbol, yo recuerdo que en en algún momento, no, durante mucho tiempo, eh, tuve unas reglas para integración de equipo, y esta es una de las reglas de integración de equipo. Decía una imperfección futbolística, pero la usaba así. Decía, en un buen equipo, lo que priva son los pases, ¿verdad? La gente dice, habla, pregunta, intentando que eso le sirva a alguien para ir adelante con la jugada. Eso es un pase, ¿verdad? En un buen equipo, un equipo integrado. Pero en un equipo no integrado, muchas veces se encontraba con que los miembros del equipo, usando otro término futbolero, se traboneaban entre sí. Entonces, había mucho más trabonazos entre los miembros del mismo equipo que pases entre los miembros. Bueno, ¿qué es un pase? Hombre, un pase es, en una conversación, en una interacción, es: yo no tengo todo lo que se necesita para que tengamos éxito, pero ahí aporto esto. ¿Qué se necesita para aportar algo para para ver si el otro lo completa o lo mejora? Pues lo que se necesita es como un entendimiento previo. Lo que se necesita es eh, una posición afectiva positiva. Si alguien viene y te fuerza a que le entregues lo que traes, la reacción es de trabonazo. La reacción es de: voy a ver de qué manera este sale peor que yo, ¿verdad? Pero si estás con un amigo, la reacción es más bien de: construyamos juntos. Por eso, yo siempre he pensado que
a veces en temas de comunicación interpersonal se pone mucho esfuerzo en la calidad de los mensajes. Es que el mensaje no era claro. Es que el mensaje debiste haberlo hecho de esta manera y tal y cual. Y la verdad es que la claridad del mensaje, eh, la calidad gramatical de un mensaje cuenta menos que el presupuesto afectivo que haya entre los dos, ¿verdad? Si queremos colaborar el uno con el otro, si nos llevamos bien, si tenemos unas vibraciones afectivas de la misma onda, aunque el mensaje no esté bien, aunque el mensaje tenga imperfecciones, siempre vamos a salir bien librados de la cosa que tenemos entre manos, ¿verdad? Y bueno, esto era una intuición que yo tenía. Algunos tenían una posición mucho más avanzada. Yo recuerdo un famoso artículo de Carl Rogers con Berger, que tenía un nombre muy interesante, decía algo así como el fatal proceso del señor A comunicándose con el señor B. Mm. Y era el cuento de los filtros. Dice, es que cuando alguien emite un mensaje, pensó una cosa, la redactó mentalmente de otra manera y a la hora de ponerla en palabras salió de otra manera. Ahí hay dos filtros y el que la oyó eh, tiene un filtro al oír, un filtro al decodificar, un filtro al interpretar. Es un proceso fatal y peligroso de cómo entenderse. Todo eso se resuelve, pues se resuelve con una actitud positiva desde el punto de vista afectivo. Claro, eso no es simple, ¿verdad? Eso no es simple. Hay organizaciones humanas que están diseñadas sobre ese supuesto. La familia está diseñada sobre ese supuesto, pero una unidad de trabajo no necesariamente está diseñada sobre ese supuesto. Eso es. Miras que estoy tratando de recordar a quién escuché esta semana decir que el amor es un fenómeno bastante reciente en la historia de nuestra especie. Em, lo que estaba pensando antes de tratar de recordar a quién escuché decir eso, es que el amor es una energía eh, muy difícil de definir y creo que además con un grado de intersubjetividad bajísima, ¿verdad? Quiere decir que es muy difícil que tú y yo em, nos entendamos respecto a lo que es el amor, pero es altamente probable que si nos vinculamos tú y yo a través del amor, nos sintamos con, con confianza, con confort, con placer, con agrado, ¿verdad? Con felicidad, con bienestar. Y, y bueno, no puedo recordar a quién escuché decir eso, que hace 30.000 Ujú, años no ujú, era como que la procreación que sucedía en un entorno comunitario de las sociedades humanas estaba basado en el amor. ujú, Más bien, hasta hace muy poco, y de hecho todavía en algunas culturas, los matrimonios son arreglados por los padres, claro, claro. Ujú, ¿verdad? Y entonces, entre personas que no se conocen, los padres negocian que las familias se junten por la razón que sea, y eso crea una familia de la cual podría procrearse el amor, pero no necesariamente. ujú, Mm, y entonces lo que pienso es que el amor es un conjunto de emociones y de actitudes y de valores y de intereses que pueden cultivarse, ¿verdad? Yo creo que
Cualquier pareja que intencionalmente se casa e intencionalmente procrea, tendrá por intención además, como por prioridad, cultivar el amor y conducir la familia desde el amor. Y eso me lleva a pensar que vibrar en esa frecuencia energética, aún a través de culturas, aún a través de generaciones, me refiero a generaciones a distancia etaria entre un miembro de la pareja y otra, o entre la edad de un hijo y otro, aún ahí puede haber amor, ¿verdad? Y lo último, pensando en el amor como frecuencia energética de vibración compartida, es que Deepak Chopra tiene un libro que se llama El Sendero del Mago, y en alguno de los capítulos, son 20 capítulos, cada uno refiere una lección, y en una de las lecciones habla sobre los dos tipos de amor, uno que es el amor posesivo y otro que es el amor desprendido, ¿verdad? El amor desprendido es, eh, vaya, haga su vida, ¿verdad? Y el amor posesivo es, no salga de aquí. Sí. Y eso creo que es interesante, porque él lo que sostiene es que ese amor posesivo, una vez que uno lo supera, llega al amor desprendido. Y uno lo ve, ¿verdad? Digamos, uno lo ve, vamos a ver, por ejemplo, el matrimonio de un nieto eh, eh, despierta menos emoción posesiva en los abuelos que el matrimonio de un hijo, me imagino, ¿verdad? Porque hay una distancia, ya hay una separación, ya hay un desapego, ¿verdad? Entonces creería yo que eso que sostiene el libro es, es ese tipo de ejemplo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo hacemos para cultivar hoy, aquí, entre nosotros, la, el amor desapegado, más que el amor posesivo, ¿verdad? Eso es. Bueno, este tipo de temas lleva a preguntarse si somos un organismo que reacciona solamente a neurotransmisores, ¿verdad? Porque no hay duda, ¿verdad? La neurociencia lo que nos ha venido a demostrar es que una serie de cosas que creíamos que quién sabe de dónde nacían, ¿verdad? Temor, entusiasmo, eh, afán de construir juntos, capacidad de aprender. Creíamos que salían de alguna parte, ¿verdad? Bueno, había desde el punto de vista del aprendizaje la idea de que unos chicos eran listos y otros no eran listos, y eso está totalmente desconfirmado por la neurociencia. Hoy en día la tesis es más bien que los chicos más listos tienen una estrategia mejor para aprender, pero que está al alcance de los chicos que pensamos que son menos listos. O sea que la posibilidad de aprender, por ejemplo, y creo que las otras posibilidades de relacionarse bien con otros, toda la inteligencia emocional y tal, están ahí en potencia, y solamente lo que tenemos que hacer es tener estrategias para desarrollarlas. Pero esto lleva como a pensar, la puchica, pero entonces ahora el problema se trasladó de que teníamos unas ciertas limitaciones casi anatómicas, ¿verdad? Para entender, para amar, para tener amistad, para tener inteligencia emocional. Y ahora lo que nos están diciendo es que nos hace falta algo en el cóctel ese de neurotransmisores, lo cual podría llevar a la conclusión de que somos unos seres totalmente reactivos, ¿verdad? Y lo que yo sigo pensando es que no somos unos seres reactivos. Creo que podemos elegir. Eso quiere decir que de una cierta manera tenemos grados de libertad en determinadas cosas. Creo yo que en muchas cosas
podemos elegir. Para poder elegir, tenemos que hacer juicios sobre lo que conviene a mí o a los demás y tal. Eso es la capacidad racional. O sea, que no somos simplemente un autómata ahí a quien, según el cóctel de neurotransmisores que le metamos, va a reaccionar de una determinada manera. Creo que somos somos un fenómeno complejo, del cual tenemos control, de una cierta cantidad de control. Tampoco es que tenemos control absoluto, ¿verdad? Si yo ahora quisiera levitar, no lo lograría. Y si quisiera lanzarme allá abajo y no hacerme daño, tampoco lo lograría. Pero sí hay una serie de cosas que puedo elegir. Puedo elegir, por ejemplo, puedo elegir que a un grupo le conviene que tengamos una cierta apertura de partida para intentar entendernos. Yo me he encontrado en grupos de trabajo gente que no piensa eso y simplemente piensa que lo que tiene que sacar adelante es su agenda egoísta y entonces estropea el funcionamiento del grupo, pero sí me encuentro cantidad de personas que son susceptibles de decir, hombre, sí, 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 a pesar de que no le tengo mucha confianza, no me cae muy bien, no creo mucho en lo que está diciendo, pero bueno, me voy a abrir, ¿verdad? Eso, eso y lo tocamos aquí y lo dejamos porque no se puede tocar extensamente, por lo menos sin tiempo. Eso está ocurriendo en muchos países, ¿verdad? En los Estados Unidos entiendo que lo que ocurre es una gran dificultad para entenderse. Me parece, en Costa Rica oigo mucho ruido de qué es lo que no me gusta del otro y muy poco ruido, muy poco sonido de qué es lo que podríamos hacer con otros, ¿verdad? Y esa cosa, la mejor ilustración, creo que lo dijimos aquí alguna vez, es un librito de Julián Marías sobre la Guerra Civil Española, que se llama algo así como ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Verdad? Sí. Y entonces, cuando veo un troll o un no troll diciendo mensajes negativamente cargados, yo me pregunto, uy, ¿cuál será la finalidad? Porque si la finalidad es destruir, me parece que está haciendo lo eficaz. Pero si la finalidad es corregir, si la finalidad es ganar simpatías hacia un rumbo positivo y tal, uno está equivocado cuando lo que hace es decir cosas llenas de odio, llenas de frustración, llenas de desesperanza. Entonces, bueno, hablando de cóctel, metámosle a nuestros sistemas de decisión, a nuestros sistemas vitales, cócteles positivos, sanos, no le metamos cócteles negativos, diluyentes, destructivos. De acuerdo, me gusta eso. Yo diría que en esa nota dejemos esta conversación, si te parece. Muy bien. Ok. Bueno, Chao, entonces. que estés muy bien. Adiós. Nos vemos pronto. Chao.